Ustedes dirán, ¿cómo el pastor no va a predicar y no trae nada preparado? No, yo no voy a predicar hoy día. Hoy día va a predicar una persona que nosotros queremos mucho y que es parte de nuestra iglesia ya hace varios años, Esther Cuevas. Denle un aplauso, por favor. Oremos por ella. Señor, gracias. Te damos por Esther, gracias por su vida. Y gracias por tu palabra, que será compartida a través de ella. Espíritu Santo, úngela. Unge su boca, unge su corazón. Unge aquello que tú le has dado para hoy. Y abre nuestros oídos, nuestros corazones y nuestros espíritus para escuchar lo que viene de ti, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale nomás, dijo el pastor. Bueno, la verdad es que cuando uno ve al pastor pasar acá adelante y pararse y empezar a hablar, uno cree que es re fácil. Pero cuando te dan la bendición de estar acá adelante, la verdad es que tirita todo. Y yo estoy tiritando. Bueno, estamos en una serie de mensajes y es la oración cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y estamos estudiando el Padre Nuestro, han habido ya varios desgloses anteriores y hoy día vamos a estudiar perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y quiero contarles que para mí este tema es bien complejo porque yo provengo de una familia evangélica de tradición. Creo que yo soy algo así como la quinta generación. Mis hijas son como la sexta y mis nietos son como la séptima generación de evangélicos. El evangelio llegó a mi familia en el 1900 y algo. Pero si usted está pensando que eso tiene alguna garantía, le cuento que no. ¿Y sabe por qué? Porque en mi familia el perdón es un tema. Pero el tema es que yo nací en una casa, una iglesia, una familia evangélica, pero en esta familia se enseñó por siempre que Dios perdona, pero yo no. Y así nací, y así crecí, y eso aprendí. De mis padres, inclusive de generaciones más atrás también. Y Dios fue tratando conmigo en esta experiencia de perdonar y de convertirse al Señor, porque a pesar de que yo nací en una casa, una familia evangélica, uno igual tiene que tener su tiempo de conversión, de convicción, y Dios confronta y uno entrega su vida al Señor. Pero cuando uno viene a Cristo viene con una tremenda mochila y a veces la mochila no la entregamos completa, sino que entregamos parte y seguimos viviendo con las costumbres, con las tradiciones que traemos y que están arraigadas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en lo que hacemos, en lo que decimos y cómo vivimos. Y para mí el perdón fue un tema. Habiendo aprendido a no perdonar, habiendo aprendido a desechar a las personas que me lastimaban o que me hacían algún daño, yo simplemente las sacaba de mi vida, las desechaba. Y seguía avanzando y seguía. Pero se llegó el momento en que tuve que verme enfrentada a un matrimonio destruido, a situaciones muy complejas, y yo siendo muy joven me vi enfrentada a la decisión de perdonar o no perdonar. Y mi decisión obviamente fue yo no perdono, porque es lo que yo había aprendido. Entonces teníamos a una mujer joven que se paraba adelante, que enseñaba a niños, que enseñaba a jóvenes, que ministraba, pero que no perdonaba. Y Dios tenía misericordia de mí porque Dios me usaba y yo no perdonaba.
Y el Señor empezó en este trato personal conmigo y empezó a quebrantar mi vida. Y empecé a vivir quebrantos y quebrantos y quebrantos. Y cada vez que era quebrantada mi vida era en relación al perdón. Ese fue el trato más fuerte y yo creo que fue el trato más difícil que Dios tuvo conmigo. Y cada vez que Dios me iba a entregar una bendición, espiritual, material, en fin, yo era quebrantada. Y el quebranto era en el perdón. Y fui aprendiendo, a raíz de las vivencias, fui aprendiendo que cada vez que Dios me quebrantaba en el perdón, era como ir subiendo un escalón en una escalera. Cada vez que venía algo yo sabía, cada vez que era confrontada al perdón, yo sabía, algo viene, una bendición viene, porque ya me llegó. Y empecé a avanzar y empecé a avanzar y empecé a subir esa escalera y creen que todavía me faltan un peldaño. Todavía no he llegado al final de la escalera. Y para variar, cuando el pastor me dice, quiero que predique y todo el asunto, yo así como, wow, quedé casi en shock. Y cuando me dice, y quiero que prediques acerca del perdón, y yo, no, Señor, otra vez. Y ya sabía lo que me venía quebranto, eso estaba claro. Entonces empecé a prepararme, empecé a orar y empecé a pedir al Señor, y dije, Señor, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Porque de esa mujer joven que no perdonaba a esta mujer que está acá, que ya no es tan joven, pero que ha ido ejercitándose en el perdón, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucha agua bajo el puente y han pasado muchos quebrantos. Pero quiero animarlos con esto, de que el tema del perdón es algo que produce sanidad. Es algo que te hace avanzar. Es algo que te lleva hacia adelante. Es algo que te promociona. En el contexto espiritual, te promociona. Y quiero que revisemos, este es el contexto para que ustedes capten más o menos quién está acá adelante y cuál es la situación en la que está. Dale. Entonces, hemos estado estudiando el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, del 9 al 13, y que dice, ustedes deben orar así. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, entonces Jesús les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, y aquí viene lo lindo, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si comprimimos este versículo, vemos que hay 3 frases potentes en este tema del perdón. Y dice, perdóname, así como yo perdono. Entonces nos encontramos que hay una condición, hay una condicionante. Para ser perdonado, tengo que perdonar. Y Dios me dice que así como yo perdono, así yo soy perdonado. Por lo tanto, si yo no perdono, no soy perdonado. No es el único versículo ni es el único tema que tiene una condición. Hay otra condición, por ejemplo, en honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Si tú quieres tener abundantes días y prósperos días, honra a tu padre y a tu madre. Esa también es una condición. Hay otra condición en los esposos. Amen a sus mujeres, no sean ásperas con ellas para que sus oraciones no tengan tropiezo. También es una condición. Si usted quiere que sus oraciones lleguen al trono de la gracia, no sea áspero con su esposa. Es una condición. Al que le quede el sombrero, se lo ponga. Y si comprimimos más este versículo todavía, así como yo cuando estaba estudiando este tema con toda mi historia del perdón, y le dije, Señor, ¿y así cómo? ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo tenemos que perdonar? Y el Señor
me lleva al libro del Éxodo, en el capítulo 12, el versículo 26-27, y dice: y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas de los israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Y esto fue sumamente potente, sumamente potente. Les hago más o menos una introducción de a qué se trata este versículo. Cuando Dios forma una nación, la forma en una cuna, en un contexto de un país, Egipto. Allí envía a un hombre con 12 hijos y ahí Dios lo bendice, lo multiplica y se va generando una nación. En 400 años se forma esta nación. Lamentablemente los egipcios tuvieron miedo de esta nación porque era poderosa, porque se multiplicaba, porque Dios la bendecía, y los empezaron a esclavizar. Y al final, en estos 400 años, los hebreos, los israelitas, tuvieron que vivir esclavitud bajo el dominio del pueblo egipcio. Pasados los 400 años, Dios llama a un hombre, Moisés, para sacar al pueblo de esa esclavitud y llevarla a la libertad. Hay todo un tema de cómo llama a Moisés, de cómo prepara todo, cómo prepara a Moisés, cómo prepara al pueblo para salir de Egipto, salir de la esclavitud y salir a la libertad en la tierra prometida. Obviamente, cuando Dios le da la instrucción a Moisés que vaya ante el faraón y le diga que deje salir a su pueblo, Faraón dice: ni leso, ni se te ocurra que voy a dejar salir a los esclavos, porque ellos son los que fabrican ladrillos, ellos son los que están construyendo las pirámides, ellos son los que construyen las ciudades, y yo no los voy a dejar salir, es obra de mano barata. Entonces, Dios empieza a enviar plagas sobre Faraón, sobre Egipto. Envía 9 plagas que devastan el país, y todas las veces el faraón dice: no los voy a dejar salir. Y viene la 10ª plaga, que en realidad no es una plaga, pero es un juicio de Dios muy fuerte, donde Dios le dice a Moisés que esa noche va a enviar el ángel de la muerte y va a herir de muerte a todos los primogénitos. Y esto es para toda la nación: judíos, hebreos, esclavos, libres, egipcios, es para todos. Pero Dios le da las instrucciones a Moisés de qué es lo que tienen que hacer los israelitas para que el ángel de la muerte no entre a sus casas y para que sus primogénitos no sean heridos de muerte. Y en esas instrucciones que le da, está todo en el libro de Éxodo, no lo voy a explicar mayormente porque sería salirnos del tema, pero ellos tenían que sacrificar un animalito, asar la carne, comerla, con especies amargas, vestidos, en fin, todas unas instrucciones, y con la sangre de ese animalito debían pintar el dintel y los postes de la puerta de su casa. Entonces, con esa marca, cuando en la noche llegue el ángel a hacer el juicio de Dios sobre esa nación, cuando vea la sangre, el ángel pasará por alto. La sangre es la que detiene la muerte y es la que libra a los primogénitos de los israelitas, en este caso. ¿Y qué tiene que ver esto con perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Estudiando un poco el tema del perdón, me encontré con lo siguiente, y aquí es donde me hace clic con lo que el Señor me habló, y dice: esta palabra, la palabra perdonar, se compone del latín tardío perdonare, y esta palabra perdonare es una palabra compuesta, tiene un prefijo y tiene una raíz. El prefijo per significa a través de, significa saltar,
significa pasar por alto. Y donare, que es la raíz, significa dar, regalar, obsequiar. Y ahí yo quedé marcando ocupado. ¿Por qué? Si me vuelves a la anterior. Dice, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo. Y la palabra perdonar es pasar por alto. Entonces, vamos viendo cómo se va armando este tema. Cuando la sangre está puesta en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte pasa por alto. Cuando la sangre de Jesús está puesta en nuestra casa espiritual, la muerte pasa por alto. El sacrificio de Cristo nos marca, la sangre de Cristo marca nuestra casa, marca nuestra morada, marca nuestra vida, y no que no tengamos pecado, no que no seamos pecadores, es que la sangre de Cristo nos cubre. Y cuando viene el juicio de Dios, ve la sangre en nuestro hogar y pasa por alto. Y ese es el tipo de cómo nosotros tenemos que perdonar. Pero más que eso, luego la definición dice el prefijo per y la raíz donare, que es dar. Entonces perdonar no solamente es pasar por alto, sino que además es darlo de regalo. Entonces yo regalo el pasar por alto. Se puso heavy. De verdad, yo cuando leía esto decía, Señor, qué terrible es esto, sobre todo conmigo. Claro, porque yo pensaba que mi enemigo iba a venir de rodillas, porque cuando uno siente un agravio, hay una sensación de injusticia. Qué injusto lo que me pasó. Qué inocente soy yo y ¿por qué me pasa esto? Sobre todo cuando la situación es de un niño. Cuando un niño que no tiene cómo defenderse, que es injuriado, es una sensación de injusticia muy grande. Y cuando nos hablan y nos dicen que Dios es juez y que Dios es justo y que Dios lleva la causa de los débiles, entonces nosotros nos ponemos ahí. Entonces esta sensación de injusticia, uno empieza a decir, Señor, ya pues, ¿tu justicia cuándo? ¿Cuándo? Ya pues, si tú eres justo. Y yo empecé a orar así. Yo veía a mi enemigo y decía, no, pues Señor, yo quiero verlo de rodillas acá pidiendo perdón. Que se arrepiente y que tu mano poderosa caiga sobre él. Y que le vaya mal y que su familia no sé qué y que le vaya mal en el trabajo. Claro, porque era injusticia. Era mi injusticia. Era el agravio que a mí me habían hecho. Y yo era inocente, yo era víctima de esa injusticia. Y Dios es justo. Entonces yo empecé a apelar a la justicia de Dios. Pero no me di cuenta en esa controversia que yo tenía, no me di cuenta de que en esa sensación de injusticia y en ese dolor que yo tenía, entró en mí una necesidad no de justicia, sino de venganza. Y yo ya no estaba pidiendo justicia, yo estaba pidiendo venganza. Porque yo quería ver a esa persona de rodillas, suplicando perdón. Y eso es heavy, porque eso endurece el corazón, eso te hace perder sensibilidad. Y eso es acumulativo, para más remate es acumulativo. Entonces Dios me dijo, bueno, entonces ¿quién merece ser perdonado? Entonces cuando yo dije, es que yo fui perdonada, entonces yo no tengo mérito para ser perdonada, entonces le dije, nadie merece ser perdonado, o sea, yo no merezco ser perdonado, ustedes no merecen ser perdonados, entonces nadie. Entonces el Señor me dijo, nadie es nadie, tu enemigo tampoco merece ser perdonado. ¿Y por qué quieres que mi juicio caiga sobre tu enemigo? Si así como tú no mereces ser perdonada, él tampoco merece ser perdonado. Y así como a ti te regala el perdón, también quiero regalárselo a él. Y no me gustó. No, porque y mi agravio, y mi dolor, y el mal rato, y los años de sufrimiento, y de amargura, y cuánta cosa más.
no era justo. Entonces el Señor me dice, el perdón es un regalo y lo doy gratuitamente. Y al que te ofendió y al que te hirió, también quiero redimirlo, como te redimí a ti. Y cuando llegué a la viña, lo primero que escuché, la gracia. Un regalo es la gracia de Dios. Y Dios nos extiende gracia y nos perdona por gracia. Pasa por alto nuestra falta, pasa por alto nuestro pecado, nos extiende gracia. Y así es como el Señor quiere que nosotros pasemos por alto el agravio, pasemos por alto la ofensa, pasemos por alto el delito que otra persona cometió contra nosotros. Y pasemos por alto también la sed de venganza, la sed de juicio, ese deseo de que esa persona que me hirió pague y sufra, y yo lo tengo que ver. ¿Y sabes qué? Les cuento, porque ya la historia prácticamente es la historia de mi vida. Eso no pasa. No va a pasar, no va a pasar nunca. Porque Dios no quiere juicio contra la humanidad, Dios quiere ver a la humanidad redimida. Dios quiere ver al pecador arrepentido, pero para que se relacione con Dios, no para que nosotros veamos cómo Dios le puso la mano y quebrantó a esa persona que me hizo daño. Sino que Dios quiere, a través del perdón, a través de pasar por alto, Dios quiere redimir a esa persona. Y en este tema de estar estudiando y estarme metiendo y sabiendo que me venía un quebranto, pude en YouTube, me llamó mucho la atención porque a mí me gusta mucho Cristín de Clario, que dicho sea de paso estuvo acá, no sé si todavía estará, pero estuvo acá en San Bernardo. Y ella es una mujer, una ministra de adoración, usada poderosamente por el Señor, y que ella en YouTube está una de las últimas entrevistas que es muy actual, y ella se convirtió al Señor, se casó y vivió 12 años con su esposo sin poder tener hijos. Y el diagnóstico médico era que ella no iba a tener hijos. Pero después de 12 años el Señor hizo un milagro y le concede un hijo y tiene un hijo varón. Ese niño hoy día tiene 2 años de vida. Y no conforme con eso, a los 8 meses de ese niño el Señor le manda otro embarazo y le manda a la niñita, que ahora tiene como 8 meses esa bebé. Entonces, imagínense lo que eso significa. O sea, Cristín de Clario que no puede tener guagua y que todo el mundo sabía, y un testimonio poderoso. Sin embargo, junto con esa bendición, le vino a ella una depresión posparto, pero heavy. Y con esa depresión posparto le vino el quebranto. Y en ese quebranto, ella estuvo al borde del suicidio, o sea, a ese nivel. Ella orando y pidiendo y buscando ayuda, su esposo, y ayuda psicológica también, el Señor le revela que siendo niña de 5 años, ella había sido abusada sexualmente. Y ella lo olvidó. En su mente de niña, un dolor como ese lo bloqueó y lo olvidó. Y ella tenía un tema con el perdón. Y en este quebranto, en esta depresión, en este llegar a caer tan, no sé si tan bajo sea la palabra, pero este quebranto tan poderoso de su vida la lleva a recordar, y la lleva a recordar las personas que participaron en ese hecho. Y Dios la lleva en un proceso de perdón que todavía no termina, que ella todavía está viviendo ese tema. Pero Dios ha obrado poderosamente en su vida y le ha ido enseñando el tema del perdón. Y cito textualmente lo que dice en la entrevista está en YouTube, si usted lo quiere ver, es poderosísima. Y ella dijo, cuando le hacen la pregunta a la persona que la está entrevistando, dice, yo, dice, perdono y quito el juicio sobre esa persona. ¿Le suena? Renuncio al deseo de venganza, bendigo a esa persona. Declaro mi vida libre de dolor, voy a hablar solo palabras de bendición
sobre esa persona. Y así es como Dios trató poderosamente en la vida y sigue tratando y sigue el proceso de sanidad de esta mujer que está viviendo todavía este quebranto del perdón. Y me hizo mucho sentido porque yo ya estaba bien, yo ya me estaba tratando con el tema de la venganza, con el tema de pedir esa justicia que yo estaba pidiendo, y me di cuenta en los distintos quebrantos que he vivido, es que cuando Dios quebranta a través del perdón o por causa del perdón, es muy profundo el dolor, es muy, muy profundo. Y el dolor que se guarda y que no se perdona, que no se procesa inmediatamente, se atesora en el corazón, y la palabra dice que se van formando raíces, pero de amargura. Entonces, cuando vamos al Padre Nuestro y el Padre Nuestro nos dice: perdónanos como yo perdono, así como yo perdono a los que me ofenden, entonces me voy dando cuenta que si yo no perdono, en primer lugar, no recibo el perdón de Dios. Estoy deteniendo el perdón de Dios en mi vida. En segundo lugar, se están formando raíces de amargura en mi vida. Estoy ligada a esa persona a través de lo que sea, porque ahí aparece dependencias, aparecen vicios, aparece la amargura, y todo eso se va metiendo y se va profundizando en actitudes nuestras. ¿Saben quiénes son? John Lennon y Yoko Ono. John Lennon murió el siglo pasado, a fines del siglo pasado. Él es el fundador, si no me equivoco, de los Beatles. Él escribía las canciones de los Beatles, y él fue asesinado. Pero Dios me hizo recordar esto, porque cuando John Lennon murió, yo escuché una mini biografía que hizo un periodista, porque fue una revolución mundial que había muerto John Lennon. Entonces hizo una biografía, y lo que me llamó la atención fue que dijo el periodista que, siendo Yoko Ono una mujer japonesa, de rasgos orientales, de rasgos japoneses, y John Lennon siendo un hombre inglés, de rasgos ingleses, vivieron un romance tan intenso, vivieron juntos 13 años, que al cabo de algunos años ellos llegaron a mimetizarse. Y hay muchas fotos, si usted busca en internet, hay muchas fotos de ellos donde son muy parecidos, se mimetizan. Y cuando Dios me lleva a esto, yo dije: Señor, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? ¿Qué tiene que ver con el pueblo en Egipto? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Y el Señor me dijo: mira, cuando tú caminas tomado de mi mano, cuando tú caminas buscando mi rostro, te empiezas a parecer a mí. Te empiezas a mimetizar conmigo. Pero ojo, cuando tú caminas sin perdonar, caminas tomado de la mano con la persona que no perdonaste. A través del dolor, a través del odio. En mi caso era el odio, en la sed de venganza. Pero yo estaba atada a esa persona. Esa persona hizo su vida. Se casó, tuvo hijos, la pasaba chancho, y yo seguía atada a él, y él no tenía idea, y yo me empecé a parecer a él. Y ahí yo pude entender cuando hijos de padres abusadores después van a ser padres abusadores. Hijos de padres alcohólicos después van a ser alcohólicos. No solamente porque lo aprenden, no solamente porque está en el medio, sino que además están ligados, están atados a la falta de perdón. El perdón produce libertad. El perdón te separa, corta ese lazo que te une a la persona que te hirió, a la persona que cometió esa afrenta contra ti. El perdón corta. Es como cuando uno se ducha
y se echa jabón o se echa champú y se mete debajo de la ducha y eso corre. Sale el jabón, sale el champú y uno va quedando limpio. Eso es el perdón. Es meterte bajo la ducha de Dios y que esa ducha saque y saque y saque. ¿Y sabes lo que va a sacar? Raíces de amargura, frustraciones, dolores, en algunos casos enfermedades. Dios ofrece una vida abundante y yo por muchos años no supe lo que era esa vida abundante. Cuando a mí me decían, oiga, y usted hermanita tan jovencita, tan bonita, tan simpática y solita, y yo decía, y eso no es asunto suyo, pues. ¿A usted qué le importa? Si yo quiero estar sola. Porque salía de mí amargura. Y usted no me haga esa pregunta porque esas son cosas íntimas, no es tema suyo. Y me daba media vuelta y los dejaba. No faltaba la hermanita que me decía, estoy llorando para que el Señor le dé un esposo. No ore nada, le decía yo, si a mí no me interesa. Pero era amargura, era dolor, era ira. ¿Saben lo que es? Imaginarse en la mente qué puedo hacer para que pague. Y después enseñar a los niños, enseñar a los jóvenes, enseñar y no conocer el perdón. Hace un par de meses se hizo un llamado a quienes querían integrarse al grupo de alabanza, músicos, ¿cómo se llama? Multimedia, sonido. Me gusta. Yo no soy de alabanza, así que no cacho nada de la cuestión. ¿Podrían levantar la mano las personas que fueron convocadas? Los que están y los que fueron convocados, todos. ¿Sabe que tengo una palabra para ustedes? Y de verdad yo le decía, Señor, si esto es tuyo, yo lo digo, si no, no. La palabra del Señor dice que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Todos lo sabemos. Si el Padre los anda buscando es porque no hay muchos. Aquí hartos levantaron la mano. Por otro lado, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad, Jesucristo, fue puesto en la cruz. La verdad fue crucificado. La verdad murió en la cruz. Y la verdad, cuando estaba en sus últimos alientos, exclamó a gran voz y dijo, Padre, perdónalos. Yo no soy músico, yo no me voy a parar acá a dirigir la adoración, pero el Señor les dice que uno de los pilares fundamentales de la adoración es el perdón. Si tú quieres alcanzar nuevos niveles de adoración, si tú quieres alcanzar nuevos niveles de intimidad con Dios, y no estoy hablando de aprender a tocar una guitarra, no estoy hablando de aprender sonido, no estoy hablando de ser un capo en multimedia, sino que en las profundidades de la comunión con Dios, Dios te dice, perdona. Es uno de los pilares. Yo no conozco cuáles son los otros pilares, pero uno de los pilares de la adoración es el perdón. ¿Quieres guiar al pueblo a la adoración? ¿Quieres que durante la adoración el Señor se manifieste poderosamente? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver prodigios? ¿Quieres ver sanidades a través de la adoración? Perdona. Perdona. ¿Sabes que tengo una palabra para los hermanos venezolanos? El Señor dice que Él miró a la tierra, dice, y buscó quien se pusiera en la brecha. Y dice que no lo halló.
Y el Señor me traía la siguiente revelación, me decía, yo he enviado a pueblo, a Venezuela, he enviado predicadores, he enviado profetas y he enviado un mensaje. Pero ese mensaje está detenido. Porque mi pueblo en Venezuela y fuera de Venezuela está pidiendo venganza. Es tan grande el dolor, está tan lastimado este país, está tan abusado, es tan terrible lo que están viviendo, que nosotros los chilenos ni siquiera nos imaginamos lo que están viviendo, que ese dolor entró en sus corazones y se transformó en este deseo de venganza. Y ya no están clamando por el país, están pidiendo venganza. Y el Señor dice que tiene detenido lo que Él quiere hacer en Venezuela, lo tiene detenido hasta que su pueblo entienda que tienen que bendecir a sus mandatarios, tienen que bendecir a las autoridades, tienen que bendecir al ejército, tienen que bendecir a la policía, tienen que bendecir a los jueces que son corruptos, tienen que empezar a bendecirlos, tienen que empezar a declarar bendiciones. Y como esta mujer, Cristín de Clario, dijo, voy a hablar bien de mi enemigo y lo voy a bendecir y voy a renunciar a esta sed de venganza, porque sabes que la sed de venganza no se sacia, no se va a saciar jamás. Y aunque vieras a tu enemigo destrozado, aunque lo veas, la sed de venganza va a seguir en ti, porque nunca va a ser suficiente. Se lo dice un ferretero. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente ver la mano de Dios puesta contra tu enemigo. No es suficiente, porque tú tienes que renunciar a la sed de venganza para poder perdonar. Renunciar al juicio. Y Dios va a ser contigo. Dios va a ser en tu vida. Hay personas acá que tienen retenida la bendición. No estoy hablando de salvación, por favor. Tienen retenida bendiciones. Hay varones, el Señor me lleva, hay varones que tienen retenida la bendición. Para nosotras las mujeres somos re llorona y nos juntamos y empezamos a contar y ligerito nos vamos ministrando y todo, pero los varones son diferentes. Su connotación de hombre, de género, es diferente. Los varones se juntan y hablan de fútbol, hablan de asado y por ahí medio se ministran. Pero el Señor quiere llegar a la profundidad del corazón y quiere liberar, quiere cortar ataduras. Hay varones que vieron en sus padres o en sus abuelos, vieron ciertas conductas y que están luchando contra eso porque las están repitiendo y no saben por qué. Y se odian a sí mismos porque estoy haciendo lo mismo que hizo mi padre y que yo me prometí que no lo iba a hacer y lo estoy haciendo. El Señor dice que estás caminando con tu padre, esté vivo o esté muerto, estás caminando con Él, te estás mimetizando con Él y Dios quiere cortar eso. Yo voy a pedir a las personas que el Espíritu Santo le está hablando que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y ora. 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 El Espíritu Santo está aquí y Él quiere ministrarte, quiere liberarte, quiere sanarte. Pero la palabra del Señor dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Si abres, Él entrará. Si tú no abres, Él no va a entrar. Espíritu Santo, ven, ven. Hay situaciones que son dolorosas de recordar. Hay situaciones con las que has luchado por no recordarlas. Y has pensado que olvidándolas vas a sanar y no es así. No es así. Deja que el Espíritu Santo te muestre y deja que el dolor empiece a fluir para que Dios te sane. Mujeres que han sido abusadas y que no logran tener una relación de intimidad sana.
porque está la sombra, porque está el recuerdo. Hay personas que tienen que perdonarse a sí mismas. Personas que han cometido cosas muy terribles y que las recuerdan y que, gracias, y que cada vez que el Señor quiere promoverte, quiere usar tu vida, viene el recuerdo. Y ese recuerdo te dice, tú no, tú no. Acuérdate lo que hiciste, no eres digno. No eres digna. Pero deja que el Espíritu Santo te lleve a ese momento. Te lleve a mirar a esa persona. Y empieza a soltar el perdón. El otro día en el grupo pequeño con las niñas hablábamos de este tema, otro tema, y hablábamos que hay cosas que hay que verbalizar. Y yo quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. Esta oración que hizo esta mujer, Cristín de Clario. Señor, yo renuncio a mi sed de venganza. Renuncio a mi sed de venganza. Hoy he entendido que no es justicia lo que he estado pidiendo. He estado pidiendo venganza. Y te pido perdón por dejar que esta sed crezca en mí. Esta sensación de injusticia, este dolor que se ha ido acrecentando tiempo en tiempo, tiempo en tiempo. Y el enemigo se encarga de en cualquier momento te lo recuerda. Te ves enfrentada a una situación y te lo recuerda. Te ves enfrentada a otra situación y te lo recuerda. Y te lo hace volver a vivir. Y el dolor cada vez es más grande. Y cada vez es más grande. Y la sensación de injusticia y esa sensación de que cuando Dios me va a responder, cuando Dios me va a respaldar, cuando Dios va a cambiar esto, no va a pasar. No va a pasar. Porque Dios también ama a esa persona que te hirió. Quiero pedirles que los que estén siendo conmovidos en su corazón puedan pasar acá adelante. Queremos orar por ustedes. Queremos ayudarlos, queremos acompañarlos en este proceso. Yo sé que duele. Yo sé que es difícil. Las personas que nos han hecho daño, mira, la otra vez Dios me decía esto, mira, me decía así, si por la calle pasa alguien que tú no conoces y te echa un par de garabatos y te dice, ¿y tú qué haces? ¿Y este qué le pasa? Pero no te dañó. A lo mejor te hizo pasar un mal rato. Pero si eso mismo tu padre lo hace tu esposo, lo hace tu hermano, duele. Las personas que nos hieren son las personas que debieran protegernos. Las heridas más grandes las causan las personas con las cuales vivimos día a día. Las traiciones no la provoca el vecino. La traición la provoca la persona que se comprometió a estar contigo el resto de su vida. Es el que te traiciona. Aún ni siquiera tu compañero de trabajo, que puede ser, pero tu compañero de trabajo ni siquiera tiene un compromiso contigo. Yo quiero invitarte a pasar para acompañarte en este proceso. Pasa. Ven, Espíritu Santo, ven.